Buenas tardes. Ya estamos aquí para comenzar otra predicación acerca de la palabra de Dios. When I survey the wondrous cross. Es un grupo filarmónico de Budapest. Maravilloso. Bien, vamos a comentar acerca de la salvación y vamos a decir unas cuantas cosas que yo creo que son importantes conocerlas o reconocerlas y engrandecer en nuestra mente y en nuestro corazón esta hermosa palabra. Lo primero que vamos a hacer es leer en Romanos capítulo 1 y versículo 16 lo que dice este versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es muy precioso lo que Pablo trata de establecer aquí, porque la salvación en el Nuevo Testamento va a ir o va a alcanzar a todo el mundo. Al judío primeramente porque es el pueblo escogido y a los griegos porque es el mundo que estaba gobernando en ese momento, es la nación que gobernaba en ese momento el mundo gentil. Entonces se está refiriendo evidentemente a los gentiles, pero el idioma que se hablaba en esa época, en todas partes, el idioma más conocido era el griego. Dicho esto, según comentarista Scofield, en su Biblia comentada, nos indica que las palabras griegas y hebreas traducidas como salvación implican las ideas de liberación, seguridad, preservación, curación y salud. Esto es lo que generalmente están implicando estas palabras. También la salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio, tanto que se está usando este tema de la inclusión, pues esta es una verdadera palabra que incluye muchas cosas preciosas en ella. Podemos decir que ella comprende diversos procesos redentores, tales como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todo esto engloba esta palabra de salvación. Todas estas cosas, de un modo u de otro, lo está englobando y nos lo está transmitiendo para que nosotros enriquezcamos nuestro entender y nuestro saber acerca de Dios y acerca de la gran obra que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Podemos hablar de tres situaciones en el tiempo. Tres situaciones. La primera situación
es que nosotros somos salvos de la culpa y la pena del pecado. La pena que es el castigo o condena que lleva en sí el pecado. Y somos salvos de esto por siempre jamás. Una vez que nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro sustituto en la cruz del Calvario y por lo tanto Él paga el precio del pecado. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8? Nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el 8 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 que nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. O claramente desecha las obras, porque dice después que las obras son preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros las hagamos. Hay una diferencia entonces en todo esto. Ya hemos sido salvos y entonces podemos hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios mismo las pone en nuestros caminos. Sí, es cierto, dar limosna es una de esas buenas obras que nosotros podemos hacer, aunque yo he visto alguno que otro despreciando o menospreciando a las personas que piden en la calle. Evidentemente, aquel que está fumando, que está bebiendo alcohol, nosotros no debemos darle dinero. Pero si podemos ayudar a que la persona deje de beber o a que aplaque su hambre verdaderamente, tengo la certeza de que debemos hacerlo en cuanto o en la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, la primera situación es propia de nosotros. Somos salvos de la culpa y somos salvos de la pena, del castigo del pecado. Pero os digo una cosa: si tú pecas, el pecado tiene consecuencias y sufrirás las consecuencias de ese pecado. Aunque vayas al Señor Jesucristo y confieses tu pecado, depende, y dependiendo evidentemente de lo que hayas hecho en el pecado, las consecuencias se pagan. Ahora bien, somos salvos y por lo tanto estamos seguros en el Señor Jesucristo. Después, la segunda situación, y esto pasa a un nivel superior, en el sentido en que no muchos cristianos entienden que debe ser así, porque creen que va a ser una postura que se tomará en el milenio. Pero la segunda situación es que somos colocados en la avenida de la santidad. Somos colocados en la calzada, en la calle, en la vía, en la ruta de la santidad. Y diréis: ¿y cómo es esto? Pues os lo voy a mostrar en un momento. Lo primero que tenemos que mirar es en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí empezamos a ver nosotros que algo está ocurriendo en nuestras vidas. Algo tiene que cambiar. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo y de qué manera? En Isaías, nuevamente,
capítulo 35 y versículo 8 nos dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pues somos colocados en el camino de la santidad. Algo muy importante, porque el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas precisamente en ese aspecto, en el aspecto de la santidad. No solamente nos va a enseñar acerca de Cristo, no solamente va a ser testigo de las cosas que Él va a hacer en relación al Señor Jesucristo, dándole la gloria en todo, sino que nos va a mostrar y nos va a guiar lo que es verdaderamente vivir en la santidad. Tened en cuenta que Pablo, cuando se dirige a las iglesias, se dirige a los santos que están en la iglesia de. Por lo tanto, todos aquellos que han sido salvos son santos, son apartados para Dios. Pero apartados no para vivir en el mundo, apartados no para continuar siendo carnales, sino para andar en el Espíritu. Y se anda en el Espíritu precisamente en el camino de la santidad. Y para conocer y reconocer ese camino, nos dice varias cosas que son muy importantes. A diferencia de lo que creen algunos, pues, pensando que seguimos en el mundo con las luchas y caídas y tratando de librarnos del pecado, que no digo que no existan las tentaciones, ni mucho menos. Todo eso va a existir. Lo que pasa es que nuestra mentalidad ha cambiado o debe de cambiar. Y la única forma de cambiarla es meditar cada día en la palabra de Dios. Si tú no meditas cada día en la palabra de Dios, si tú no te alimentas cada día de la palabra de Dios, entonces tu camino de santidad puede quedar estancado. Acordaros del pueblo de Israel, cómo ellos no fueron capaces de reconocer al Señor cuando simplemente sobrevieron lo que había para entrar en la tierra prometida. Y rechazaron esa entrada y tuvieron que andar después por el desierto. Pues muchas veces el cristiano se queda estancado. Está estancado en el camino de la santidad. No es que está fuera del camino, pero está estancado porque el Espíritu no puede, ha contristado el Espíritu o lo ha apagado, porque su vida no está obrando, no está yendo como el Señor quiere. Haciendo tu propia voluntad, no entras, no vas, no andas en el camino de la santidad, sino haciendo la voluntad de Dios. Acuérdate de eso. Y por último, debemos de hablar de la tercera situación, que es aquella que será total y completa una vez estemos con el Señor. Ciertamente, la palabra de Dios nos indica que cuando lleguemos al cielo, pues ya estaremos allí, ya seremos reconocidos, pero algunos van a recibir algunos premios y otros no van a recibir nada. Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos que obrar en la tierra, tenemos que obrar aquí, tenemos que santificar nuestras vidas aquí y no esperar a llegar al cielo para ser santos. No. Ya hemos sido colocados en ese camino, espiritualmente hablando. El Señor es el Rey de nuestras vidas. Espiritualmente hablando, nosotros somos peregrinos que vamos al cielo.
espiritualmente hablando, nosotros no pertenecemos al mundo, sino al Señor. Por lo tanto, debemos de tener todas estas cosas en mente y en consideración para que el Señor realmente bendiga nuestras vidas. No es difícil. No es difícil. Dale tiempo y oportunidad al Espíritu Santo de Dios de obrar. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo tiene nombre y apellido. Su nombre es Espíritu y su apellido es Santo. Y lo uno no va sin lo otro. Las dos cosas van juntas. Los dos nombres van juntos. Y si el Espíritu Santo ve que tú no estás andando rectamente, se contrista. Y si sigues en ese camino en el que puedes caer en el pecado, se apaga. Ten en cuenta esto. Es una verdad indubitable de las Escrituras. La salvación, pues, es por gracia, mediante la fe. Es un regalo de Dios para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ha costado la vida y la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es gratis para todo el mundo, pero ha costado la sangre del Hijo de Dios, quien nos sustituye en la cruz del Calvario. Quiere el Señor poner eso en vuestros corazones y bendeciros grandemente. Muchas bendiciones. Adiós.